Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Magali Hernández Victoria y les explicaré básicamente unos temas de la unidad 5. Esta está constituida o conocida por la estimativa jurídica, en donde abarcamos el hombre, la cultura y los valores, la problemática inherente a los valores, la estimativa jurídica y la proyección de los valores en el mundo de lo jurídico, y por último, los valores jurídicos fundamentales, que abarca lo que es el bien común, justicia, seguridad jurídica, igualdad, los derechos humanos en la actualidad. De igual manera, lo diré desde mi punto de vista, cómo lo percibo y bien, qué es lo que he encontrado a lo largo. Bueno, tenemos como tema principal que es la estimativa jurídica. Si bien es cierto, esto se percibe desde el punto moral, desde la perspectiva del ser humano y en cómo se puede desarrollar y bien cómo lo podemos percibir, si entra en lo bien o en lo malo, en lo moral y en lo ético. Y bien, tenemos como objetivo la asimilación de los valores y principios morales en las actividades jurídicas. Puede vincularse con otras disciplinas como la axiología jurídica y la deontología jurídica. Como les explicaba anteriormente, más que nada esto es como lo ético, para diferenciar entre lo bien y lo mal, como en los casos prácticos o bien como un abogado. Y también tenemos que es la incorporación del derecho natural en la valoración del derecho positivo. La estimativa jurídica más que nada busca incidir en la práctica del derecho más que en las discusiones teóricas. Y continuando con el tema, para mí ha sido importante este tema porque va de la mano con otra materia y igual a esto nos ayuda a diferenciar y no perder el suelo, como vulgarmente se le dice o como coloquialmente lo conocemos, es diferenciar en qué es lo bueno para nosotros y lo malo si es que accedemos a llevar la contraria a lo. Como siguiente tema tenemos lo que es el hombre, la cultura y los valores. Esto se ve más reflejado en los valores que tomamos en cuenta como ser humano, es decir, cómo es que mezclamos nuestros valores y nuestras actitudes referente o enfrentando a la sociedad, es decir, como ser humano, cómo es que lo aceptamos y lo asimilamos sin verse perjudicados o envueltos en una situación. Como lo he mencionado anteriormente, el valor tiene una fuerza dirigida al ser humano, que esto se ve reflejado o tienen importancia en lo que es lo psicológico, lo ético, lo social, lo económico y lo artístico. El ser humano es un ser dotado de voluntad y de cultura, cuyo proceso de convertirse en persona en lo que es incorporado a participar en el mundo. Esto quiere decir cómo es que el ser humano se ve envuelto en la sociedad sin que es influido bajo las reglas de otros o la actitud de otra perspectiva o bien de otro ser humano. Los valores son estudiados por la axiología, que esto quiere decir que es constituida por la teoría filosófica que conceptualiza las nociones de lo valioso en el campo, en lo que es lo bello, lo estético y lo verdadero, y la esencia y las cualidades de la creación humana. Y también tenemos lo que es la cultura, que es un componente fundamental de la sociedad humana que lo manifiesta en la íntima relación entre la naturaleza y los distintos grupos humanos en el espacio geográfico o en la sociedad. El simple objetivo de esto es que los valores se deben considerar mínimamente desde 4 ángulos, que es ideal, empírico y cultural y lo personal. Este tema, que es el siguiente, que es la problemática inherente a los valores, va de la mano con el tema anterior, ya que va reflejado y va relacionado con la axiología jurídica y los valores. Es decir, cómo es que el derecho se conserva o se ve reflejado como un valor mediante el cual es posible de una existencia social, o bien cómo es que el valor influye en la sociedad y cómo es que
se impregna en cada uno de los seres humanos en la geografía, o sea, es decir, en la población. De igual manera, vemos lo que es el bienestar, igual lo que es el orden jurídico positivo, donde se debe materializar los valores que son el objeto del estudio de la axiología. Si bien es cierto, que la axiología jurídica es también conocida como la teoría del derecho justo, que es una parte filosófica jurídica que más que nada es que intenta procurar a los valores en la sociedad, es decir, los cuales se deben inspirar en el orden jurídico positivo. En este sentido, igual la axiología es la ciencia que trata los valores, en donde la filosofía del derecho es la existencia y tiene una doble finalidad, que la primera sería indagar sobre los orígenes del derecho en búsqueda del concepto más adecuado o a la adaptación al ser humano, y por último la evaluación jurídica. Esto es más que nada la importancia que le debemos dar a los valores, en el contexto del derecho, es decir, guiarnos en lo ético, en lo moral y en los valores que cada uno considere que es lo bueno o es lo malo. La estimativa jurídica y la proyección de los valores en el mundo de lo jurídico. Esto más que nada va encarrilado igual con los valores, pero también haciendo la diferencia, es decir, en qué momento podemos aplicar cierto valor en un acto jurídico o un proceso jurídico y a la vez hacer la diferencia también si nos vamos con lo ético, con lo moral o con los valores, o desde nuestra perspectiva si es lo bien o es lo malo para nosotros en algún proceso que necesitemos llevar a cabo. No todos los derechos son iguales, pues reflejan en los distintos ámbitos culturales las diferencias de las concepciones sobre las cosas y los hombres. Como bien se los dije, hay que saber hacer la diferencia. Y también tenemos lo que es la idea o la mentalidad que se nos ha ido formando a través de órdenes normativos según las exigencias sociales y las posibilidades de ser admitidos por cada uno de ellos. Es decir, como abogados hemos sido formados por la parte académica en que sabemos que es lo malo, que no debemos hacer eso, pero sin embargo, allá afuera en la sociedad o bien en los tribunales, no se puede aplicar lo mismo. Es decir, aunque yo trate de ser un abogado con excelencia y con el carácter adecuado o litigioso, como se podría explicar, no siempre se va a poder. Es decir, algunas ocasiones habrá la parte en que lo ético no podrá ser aplicado porque en las instituciones o en los procesos que se llevan a cabo no se dan o no se adaptan a nuestras necesidades, pero es porque lo mismo, la sociedad lo va constituyendo y nos rige, que a veces no podemos hacer lo ético, que en ocasiones debemos torcer la mano para aceptar dicho proceso, pero es porque lo mismo, porque la sociedad va construyendo esa tradición, esa cultura de no serlo, pero queda en nosotros si decidimos ser la excepción o ser, una vez más, ser la repetición. Igual, en donde también se puede llevar a cabo es la justicia, o sea, en este momento hacer la diferencia que el derecho es lo justo y que en ocasiones pues habrá maneras de poderlo demostrar y en ocasiones aceptar que pues sí, prácticamente el rechazo a la sociedad de que no lo justo para ellos, pero para nosotros sí, pero igual desde nuestra perspectiva, porque son puntos distintos y pues pensamientos distintos para la sociedad. Por último, tenemos lo que es el tema, los valores jurídicos fundamentales que constituye lo que es el bien común, justicia, seguridad jurídica, igualdad y los derechos humanos en la actualidad. Como primer punto,
es sobre la seguridad jurídica. Más que nada consiste en la garantía de derecho que proporciona respecto a la conservación y el respeto de los derechos de los miembros en la sociedad, en donde consiste el restablecimiento o la reparación de los mismos en el caso de estos que sean violados. Es decir, cómo es que nosotros en la vida cotidiana y relacionado a la sociedad, cómo es que nosotros mismos llevamos a cabo la seguridad y cómo es que podemos darle una solución a un conflicto mediante a la seguridad. Como siguiente tema, o siguiente punto, perdón, tenemos lo que es el bien común. Más que nada, estas son las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas para que se establezca un orden justo, para que con ello se pueda llevar a cabo un desarrollo y un funcionamiento moral, cultural y económico de la sociedad, en donde los individuos que integran la sociedad hacen un logro posible y que se puede llevar una propia perfección. Es decir, como sociedad es como nos podemos comunicar con los demás, es decir, cómo es la conexión entre tú y el vecino, pero que haya un mejoramiento para que el día de mañana pueda ser un desarrollo a la sociedad, es decir, que se vaya construyendo para que en un futuro sea el mejoramiento de las carencias que en su momento tuvieron. La justicia, aquí quiero citar lo que tenía como idea Platón, que era una virtud superior y ordenadora de las demás virtudes, que mantendría una relación armónica. Indicaba que la justicia como virtud suprema se encontraba por encima de la sabiduría, la valentía y el dominio de sí mismo. Platón proponía que los puestos del mando los llevaran los mejores de la sociedad y así poder entender a los más sabios. Esto quiere decir que si queremos tener justicia en algún procedimiento o en la sociedad, tenemos que ser un poco ágiles al pensar, es decir, no vamos a poner al que le cuesta el trabajo en las matemáticas cuando tenemos a un contador de izquierda a derecha, es decir, hay que saber poner la estrategia para que el día de mañana no nos cueste trabajo conllevar el problema. La igualdad ha sido un tema muy difícil hoy en día, aunque estamos en el siglo XXI, si no mal me equivoco, ha sido un dilema para la sociedad, porque no todos pueden respetar las decisiones, los gustos y pues los pensamientos, si se puede decir así, de los demás. Es decir, que todo les afecta, pero es gracias a que no conllevan un conocimiento o no están a la vanguardia de lo que hoy se vive, como los derechos humanos. Hoy en día es necesario, es una obligación prácticamente saber cuáles son tus derechos como ciudadano cuando se te violan, qué hacer o cómo defender tus derechos, pero cierto porcentaje de la sociedad aún carece de ese conocimiento, que siendo un avance a la sociedad, es decir, que hoy en día se ha actualizado y se ha modernizado este tema, ha sido carencia, porque cierta parte de la población sigue siendo el rezago de cuestiones, por ejemplo, lo académico. No todas las personas tienen pues la misma situación económica a la igualdad de los demás, es decir, es más baja y por ende cuesta pues estar al nivel o bien estar informado, aunque pues se supone que en teoría la tecnología y los avances científicos y la modernidad tiene que ser superior para que no sea una carencia, pero más allá de una carencia, nace desde la perspectiva de cómo es que quieres conllevar tu relación con la sociedad, porque pues hay que pensar doblemente cuál es el objetivo en esta vida, es decir, qué es lo que quieres ser
para no ser uno más de las carencias de esta ciudad o de esta población. Pero no siempre se va a poder, ya que cierta posibilidad o cierto rango de esta sociedad existe su maldad. Entonces, los derechos humanos tienen que ser una vanguardia que esté a lo último, a la última tecnología, a las necesidades de la sociedad, pero no siempre pueden ser cubridas, cubridas. Eso. Entonces, sí va a ser una carencia, pero es cuestión de establecer estrategias para que no sea una carencia posteriormente a la sociedad, sino que sea lo más destacado posteriormente a la tecnología o la modernidad de hoy en día en la sociedad. Bueno, por mi parte sería todo. Esta fue mi explicación y desde mi punto de vista lo que he visto y lo que he investigado a lo largo de esta unidad y cómo es que el derecho va de la mano con las carencias y las necesidades de la sociedad hoy en día. No es lo mismo el derecho de ahorita al derecho de hace 10 años. Ha sido modificado y, y adaptado a las necesidades de la sociedad, pero igual dejando en claro lo ético y lo moral sin dejarlo a un lado y sin olvidarlo a través de lo que es la actualidad. Muchas gracias.